Bienvenidos a uno de los módulos de capacitación. Este es el módulo 6 y más que todo lo voy a enseñar yo. Hoy estamos viendo a las cláusulas X y las cláusulas de opción. La capacitación va a ser más que todo por mí y también. Entonces empecemos un poco con algunas reglas. Esta presentación se va a grabar. Por favor, si pudieran silenciar sus micrófonos para que no haya ningún ruido que pueda interferir. Y seleccionen también el canal de interpretación que ustedes quieren escuchar, por ejemplo, en español. También se les ha dado un link de la presentación en español, del módulo en español, así que pueden poner sus preguntas en el chat y luego le estaremos respondiendo al final de la presentación. No estamos tratando de responder las preguntas durante la presentación. De eso, si hay algunos minutos, las respuestas van a ponerse también en un spreadsheet y con las respuestas, perdón, las preguntas y las respuestas. Y finalmente, entonces hemos dado unos minutos para esta 90 minutos, así que habrá bastante tiempo para las preguntas y discusiones. Luego de la capacitación va a haber un curso, un examen del curso, y ustedes tienen que obtener un 80% para poder pasar este test, para que puedan pasar a la siguiente fase de la capacitación. También se les va a hacer dar un cuestionario para que ustedes registren lo que se ha hecho en la capacitación. Entonces, ahora sobre los capacitadores, bueno, yo lo que he estado presentando, he estado haciendo este tipo de presentaciones en estos tipos de cursos o módulos ya por un tiempo, entonces ahí pueden ver un poco sobre mi experiencia, ya lo he hecho bastantes veces. Mike Penny tiene aún mucho más experiencia y él se ha involucrado mucho en diferentes proyectos de salud. Entonces vamos a empezar con 7 secciones en esta presentación. Primero, el antecedentes y principios fundamentales, lo cual es bastante común para estos módulos. Luego tenemos la explicación de las cláusulas X del plan de reconstrucción, las estrategias de procura y líneas de autoridad, estrategias contractuales y opciones, riesgos de la opción seleccionada, explicación de los problemas, el impacto de la cláusula Z en las cláusulas X elegidas y opciones, y luego mayor información u orientación. Eso es normalmente lo que se hace. Entonces, los antecedentes de este módulo 6. El SC se encarga de las diferentes estrategias de contratación y procura a través de las cláusulas opcionales de la A a la F. Por ejemplo, también lo que es precios fijos. Además de todo esto, están las opciones del contrato, las opciones secundarias. Estas son las conocidas como las cláusulas X y estas pueden seleccionarse dependiendo de la opción principal que se haya elegido. Estas son opcionales, pero son parte del enfoque general del NEC para dar a clientes la flexibilidad que se puedan adaptar al contrato. Además de esto, los clientes pueden optar por incluir otras cláusulas o modificarlas para incluso que puedan adaptarse mejor a su contrato. Y estas cláusulas son las llamadas las cláusulas Z. El núcleo del contrato lo vamos a ver más que todo el lunes, y hoy día lo vimos el lunes y ahora vamos a ver las cláusulas secundarias. Así que hoy
La capacitación se va a centrar más que todo en seleccionar estas cláusulas X en las opciones A y F. La opción F es más que todo la opción predominante que está utilizando el SC. Y también se utiliza a veces una opción híbrida que tiene algunos paquetes de precios fijos que tienen parte de la opción A y también se tallan también opciones por eso es que estamos incluyendo las opciones A y F para esta presentación. Entonces, estas cláusulas son seleccionadas para el plan de reconstrucción de Perú. Entonces, vamos a ver los cambios en la ley y ¿qué es lo que hace? Esta cláusula elimina del contratista el riesgo de cambios en la ley que ocurran después de la fecha del contrato. Entonces, una vez que ya se firma el contrato, lo que haya sucedido en la ley y que pueda afectar el contrato, el día en que se firma el contrato, entonces tiene que ocurrir dentro del contrato. Si no utilizan la X2, lo que pueden hacer es que esto puede tener un efecto de costo bastante grande en el precio del contratista, lo que significa que ustedes no van a obtener el menor costo del contratista. Entonces no van a tener ese riesgo del contrato. Lo malo es que los riesgos siguen con el cliente. Y solo se incluirían los cambios que afecten a los costos del contratista. Entonces, estos cambios de ley que afecten a los siguientes ejemplos no son eventos compensables. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta o cualquier otro impuesto pagado por los empleados que pueden ser afectados por esta cláusula y los impuestos de sociedades o cualquier otro cargo sobre los beneficios. Estos tienen que ser pagados por el empleador. Por ejemplo, digamos que en la situación de que por la COVID-19 el gobierno en el futuro empieza a presentar nuevas leyes en relación al control de la COVID-19 y por ejemplo se causa por ejemplo, un retraso para el contratista. Entonces, esos cambios en el futuro van a ser vistos como eventos compensables. Pero las actuales restricciones, las regulaciones, porque son empleados, estos tienen que estar dentro del contrato desde el día que se inició. Y bueno, seguimos con el X2. Sin embargo, los cambios normativos que afecten a los siguientes ejemplos serán eventos compensables, impuestos sobre el empleo pagado por el contratista. Entonces, la contribución de los empleados a los impuestos, cualquier derecho de importación por cualquier producto o también los pagos de aduana. O cambios, por ejemplo, en los pagos de aduana. Esos serán compensables. Y el contratista deberá notificaría al gerente de proyecto de un evento compensable en caso se produjera un cambio en la ley. Por ejemplo, como un evento compensable. Y bueno, esta cláusula X está incluida en el contrato de la ARC con la redacción original. Esto se ha modificado en el contrato de salud. Entonces, garantía de las... El X4 es una forma de garantía dada por una sociedad matriz o empresa holding para garantizar la correcta ejecución de un contrato por parte de una de sus filiales. Y siempre que se entregue en la fecha del contrato dentro de las 4 semanas de la fecha del contrato. Entonces, el PSG debería tener una fecha de caducidad y esto podría ser ya sea la culminación del proyecto o la fecha de efectos o en el plazo de limitación de 6, 10, 12 años luego de terminar las obras.
y se utiliza como una alternativa a la fianza de fiel cumplimiento porque son más baratos para proporcionar. Por ejemplo, en vez que un banco. Entonces, la PSG puede ser más ventajosa que una fianza, porque la sociedad matriz está obligada a completar las obras o a cubrir los costos de otros para completarlos, pero también puede ser responsable de los costos incurridos debido a la demora, que no pueden ser recuperados a través de las cláusulas del contrato. Entonces, esas son las garantías de la sociedad matriz o PSG. Entonces, las fianzas solo garantizarán la disponibilidad de la suma de dinero para compensar al contratante. Eso podría no cubrir todas las pérdidas. Entonces, pero a veces esto es preferible a un bono. Entonces, la sociedad matriz solo se recomienda si la sociedad matriz está en un estado financiero fuerte. Entonces, antes de que ustedes pidan una garantía al cliente, tienen que asegurarse de que la sociedad matriz pueda honrar esa garantía. Y si el contratista no proporciona a la sociedad matriz en la fecha especificada, el contratante tiene derecho a rescindir el contrato. Esto sería algo bastante raro realmente. Y la forma de garantía debe incluirse en la información de las obras. Entonces, si el contratista debe fijar un precio específico, entonces deberá incluir un ítem apropiado con el cronograma de actividades o en la lista de materiales, si es que hay. Esta cláusula realmente no está incluido en la ARC. En la ARC es a veces una de las opciones que hay. La razón es que no se usa en esta instancia es porque nosotros estamos viendo las otras alternativas que luego vamos a ver. La X5, culminación por secciones, cuando el contratante requiera que el contratista complete secciones de la obra antes de que se complete la totalidad de la obra. Esto es particularmente relevante en todos los trabajos porque en muchos casos los contratos están para diferentes lugares o diferentes edificios, o por ejemplo, para escuelas, para hospitales, por ejemplo, en el paquete 2, donde están los hospitales. Y a pesar de que el contrato es para ambos hospitales, hay diferentes partes o secciones del hospital que deben completarse, lo que significa que si un hospital finaliza antes que el otro, el cliente ARCC no tiene que esperar a que ambos finalicen para poder decir que uno ha finalizado. Entonces, y la fecha del contrato, la parte 1, debe dar una descripción de cada sección y la fecha en que debe ser completada. Normalmente se utiliza la cláusula de la opción X6, verificación por culminación anticipada, y también la X7 por indemnización por retraso, porque los retrasos, indemnización por retraso se aplican a cada sección, si cualquiera de las secciones se demora, porque puede retrasar todo el proyecto. Entonces, una vez que se complete una sección, el contratante será a cargo de esa sección y será responsable de ella a partir de ese entonces. Entonces, consideraciones deben tener, tal vez sea necesario considerar la forma en que los contratantes y otras personas tendrán acceso a las secciones completadas. Esto es algo que es más importante cuando uno está asumiendo algunos proyectos, algunas partes del proyecto. Por ejemplo, si ustedes tienen la radiografía, por ejemplo, la zona de la parte de radiografías, de repente quizás hay que ir y dar acceso al departamento de radiografía para que hagan unos trabajos. Esto no va a suceder acá porque el contratista es responsable de toda la planta dentro del hospital, pero hay instancias donde
los contratantes tienen que ceder a parte del lugar, porque parte del lugar se ha completado, una sección. Entonces son cosas como, por ejemplo, hacer que los contratantes o los usuarios del edificio puedan entrar de forma segura. Por ejemplo, que estén bien las escaleras contra el incendio y que, por ejemplo, no se vaya a interrumpir la electricidad solo, o en esa parte o esas cosas. Bueno, también puede ser necesario establecer la condición de que debe cumplirse en una fecha determinada. Podría ser como, por ejemplo, que la electricidad no puede interrumpirse, tampoco el agua o los generadores de electricidad estén disponibles y así. Tienen que asegurarse que el área esté completada y en esa sección uno tiene que explicar de cómo quiere que esté esa sección. Uno tiene que especificar eso. La finalización de una sección no afecta la fecha de los defectos. Esto es bastante importante. Los defectos comienzan desde una finalización del contrato. Entonces, cuando se utiliza la X16 o retención, la retención no se ve afectada por la finalización temprana de una sección de las obras, ya que se definen por referencia a la finalización de la totalidad de las obras y la emisión del certificado de defectos. Eso es si ustedes están utilizando retención. Nuevamente, esta cláusula X está incluida en el contrato del ARC. Y bueno, indemnización por retrasos. Básicamente, en otros contratos denominados como daños y perjuicios, estos representan una estimación previa real de las pérdidas probables para el contratante en caso de que el proyecto culmine tarde. Y cómo esto está calculado, esto puede variar dependiendo de los niveles de los daños o los retrasos. Y se puede utilizar en el contrato. Puede ver también, se puede comparar con el horario y están predefinidos los diferentes, las cantidades están predefinidas y una vez que han sido predefinidas en el contrato, uno no tiene que demostrar que son realistas, porque una vez que ya están en el contrato, ya fueron aceptados por ambas partes que firmaron el contrato. Así que simplemente esto se aplica si el contrato. Y bueno, esto puede ser retenido contra el contratista en el caso de que no completen la obra en la fecha de culminación. Si la fecha de culminación se revisa posteriormente, entonces es en virtud de la cláusula X7.2 y el contratante reembolsará todo sobrepago de las indemnizaciones que se haya cobrado hasta la fecha con intereses. Entonces, esto nuevamente es lo que no quieren hacer, es aplicar lo que es los eventos compensables para que sean resueltos. Entonces, nuevamente, esto es bueno para que los eventos compensables, para asegurar que los horarios y los costos finales estén bien establecidos y previstos y cualquier cambio ustedes puedan manejarlo antes. Y bueno, cuando se aplica la culminación seccional, las indemnizaciones por retrasos normalmente deben ajustarse para reflejar el beneficio de que el contratante se haga cargo de parte de la obra. Esto debería establecerse en la parte 1 de los datos del contrato. Y realmente se ha modificado esta cláusula X en el contrato de ARC. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo esto se ha modificado. Entonces esa es la cláusula X7 sobre penalidades. Entonces lo que está sucediendo en el contrato ARC
es que la cláusula X7 original se relaciona únicamente a los daños por demora, pero la cláusula revisada se aplica de manera más general a las penalidades que el contratante pudiera aplicar en un mayor rango de situaciones. Entonces, la cláusula en sí misma no aborda los tipos de penalidades que pueden ser aplicadas, sino con el mecanismo de cómo se aplican en caso de ser necesarias. Y la cláusula modificada también se limita a cuáles penalidades en total pueden ser aplicadas hasta el 10% del estimado revisado. Y los detalles de las penalidades y el nivel de penalidades están detallados en la parte 1 de la información del contrato y cubre 4 categorías: las fechas clave faltantes, en las obligaciones al cierre financiero, incumplimiento serio a temas de salud, seguridad o medio ambiente y detención injustificada de las obras. No vamos a ver los niveles porque hay diferentes niveles y estos pueden variar dependiendo del contrato. Entonces, normalmente en estas esto depende de lo que es la preferencia tiene. Entonces, X13 sobre la garantía del fiel cumplimiento. Entonces, el desempeño de un contratante está respaldado por un tercero. En términos legales, en el Reino Unido, el contratante es la garantía de fiel cumplimiento existe. Entonces, por lo general, la garantía de fiel cumplimiento existe para enfrentar la falla financiera de la parte contratante. En tal caso, el garante paga un monto acordado previamente de dinero a la otra parte contratante. Típicamente esto es el 10% del valor de la construcción o de las obras. Y esto no se reduce o no tiene una fecha de expiración. Y esto podría ser la finalización del proyecto o la fecha final o el periodo límite de 6, 10 o 12, 6, 10 o 12 años luego de finalización de la obra. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento, bueno, deberá incluir el formulario de la garantía de fiel cumplimiento en la información de la obra y la cantidad de garantía, que debe estar en la información del contrato. Esto debe darse en la fecha del contrato. Si no se logrará, se ofrece un límite de 4 semanas como periodo de protección. Ven acá al final que dice que esta cláusula ha sido modificada. Algunos de estos puntos han sido modificados. El no entregar una garantía dentro de este periodo le da derecho al gerente del proyecto de notificar el incumplimiento según la cláusula 91.2. Y si el contratista no entregará la garantía dentro de estas 4 semanas, el contratante tiene el derecho a rescindir el contrato. Entonces estaría en falta contra el contrato a la terminación del contrato. Si el contratista debe cotizar específicamente por esto, entonces se deberá incluir un artículo adecuado en el cronograma de actividades o en la lista de cantidades. Y para las demás opciones, el costo de la garantía se encuentra dentro de la tarifa del contratista. Pero si ustedes tienen un contrato de precio fijo, entonces podría variar de acuerdo a la actividad de lo programado. Y esto se puede dar de acuerdo al cronograma de actividades. Entonces, la cláusula ZX cambia las condiciones de la disposición de garantía de fiel cumplimiento de la siguiente manera. Lo primero es que a quién se le puede entregar la garantía, cuándo se debe entregar la garantía, la opción de entregarla dentro de las 4 semanas a partir de la fecha.
y la fecha hasta que la garantía permanecerá vigente, y es una condición añadida, hasta la emisión de los certificados de defectos. Y cuando se tiene que dar esta garantía, bueno, esto se puede dar por unas semanas. Y esto ya fue sacado de la cláusula y bueno, la opción de entregarla dentro de las 4 semanas a partir de la fecha del contrato se elimina y ahora solo se debe entregar. By clause 91.2 should never ever come into play on the ARCC contract, because until they have provided that bond, the contract doesn't start, because they have to provide it by the contract date. Therefore, if they don't provide it, you don't terminate, because there is no contract to terminate at that point. But the date. Perdón, se dio. Y bueno, y luego este bono tiene que mantenerse. Ahora sí, para lo que es el pago adelantado al contratista, y esto es como se vería en su versión. Entonces, esto es adecuado cuando el contratista está incurriendo en costos por adelantado antes de recibir su pago. Y esto podría incluir la compra específica de materiales antes del inicio, o reservado materiales, o el pedido previo, etcétera. O materiales especializados. Y el pago por adelantado se realiza dentro de las 4 semanas de la fecha del contrato. Y si se necesita una garantía de pago, simplemente hay que darlo. El pago será más tardar en la fecha del contrato o en la fecha que el contratante recibe la garantía. Y esto se entiende en caso uno pida un pago por adelantado. Uno no va a querer dar el dinero hasta que uno tenga una garantía. Y en caso de que un pago por adelantado esté vencido, será un evento de compensación. Entonces, esto puede cubrir cualquier retraso por el empleador, y esto se puede tomar en contrato con lo que es los horarios, con los intereses y cualquier interés que se haya establecido antes de lo que se haya hecho el pago por adelantado. Entonces, esto puede ser cargado como parte de un evento compensable, y los montos de pagos, de estos pagos por adelantados, están establecidos en la parte 1, junto con los montos de nuevo pago y cualquier requerimiento de una garantía. Entonces, por ejemplo, si no tiene un monto exacto, lo que pueden utilizar ese nivel del pago de por adelantado para arreglar. Esto puede ser un porcentaje o un estimado. Y en el caso donde se redujera el pago anticipado en el tiempo, entonces el valor de la garantía también debería de reducirse. Entonces, como se menciona, esto debería también reducirse, y esto haría que sea más barato para contratista y para contratante. Entonces, para no estar manteniendo una garantía que no se va a mantener. Bueno, entonces esta cláusula se ha cambiado en el contrato de la ARCC,
Y esto va a cambiar también, la cláusula SX cambia las condiciones de la disposición del pago anticipado. Entonces, ¿quién puede entregar la garantía de pago anticipado? Por ejemplo, puede ser una compañía de seguros o un banco de gran reputación. Se especifican las condiciones de la garantía y cuándo se deberá entregar esta garantía. Creo que es en la fecha del contrato. ¿Y cuándo se realizará el pago anticipado? Eso es al momento de la recepción y aceptación de la garantía. Y el pago por anticipado podrá ser ajustado una vez y se acuerda el presupuesto calculado. Pero bueno, solo con la disposición de provisión de garantía. Y esto, bueno, puede hacerse de una forma lógica y transparente. Pero solo con este ajuste o disposición de una provisión de garantía es para cubrir cualquier pago anticipado y esto solamente se puede dar con la disposición de esta garantía. Y la duración para esta garantía debe mantenerse vigente. Así que nuevamente los cambios son bastante sensatos. Aquellos que no hacen una gran diferencia al contratista o al gerente de proyecto deben respetarse. Esto es para proteger a la ARCC y también hasta cierto punto hasta al contratista además. Y luego la X16, esta es una cláusula sobre la retención, no se emplea en la opción F. Estamos hablando aquí porque ustedes lo van a ver después. Al final dice que esta cláusula está incluida en un formulario del contrato de la RCC. Es relevante, así que vamos a hablar un poco de esta de acá, de la X16. Entonces, los importes de retención son un medio de dar una garantía de finalización del contrato. Y la subsanación de defectos. Esto le da al cliente un método común, le da como una salvaguarda frente a defectos o incumplimientos. Y todo esto, por ejemplo, las licencias y las aprobaciones. Es básicamente una salvaguardia. Normalmente es un porcentaje de las cantidades certificadas de pago bajo un contrato de construcción, por lo general de 3 a 5% dependiendo del valor del contrato, y se retiene por el contratante durante la etapa de construcción. Las cantidades se devuelven solamente a la finalización y vencimiento del periodo de responsabilidad de defectos. Por lo general son cantidades retenidas por el cliente por la falta de rectificación y esto se retiene hasta el periodo de responsabilidad, hasta que los defectos se puedan haberse rectificado. Eso es típicamente como esto funciona en el Reino Unido. Y bueno, por lo general son cantidades retenidas por el cliente por la falta de rectificación por parte del contratista de defectos latentes, pero también actúa como motivación para hacer que el contratista complete las obras. Entonces, por ejemplo, hay algunos defectos, porque siempre
el contratante está utilizando, bueno, el contratante va a utilizar el edificio y puede encontrar algún defecto y va a pedir que se rectifique esos defectos, entonces puede elegir que lo haga en su propio tiempo, un subcontratista. Entonces, la parte 1 de la información del contrato establecerá cualquier monto libre de retención y el porcentaje de retención. Entonces, no todos los aspectos del costo van a ser sujetos a la retención. Entonces, quizás algunas cosas, como el contrato, serán, por ejemplo, estarán libres de retención. En el Reino Unido, esto podría ser, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, construyendo un hospital y, por ejemplo, en el escáner de la resonancia magnética, el proveedor de repente es un subcontratista externo al principal contratista y ellos no quieren aceptar la retención, quieren preparar sus máquinas y quieren ellos asegurarse todo eso, entonces el contratista puede pasar la retención a ellos, entonces la retención no se aplica a veces a ellos al principio, entonces estos van a ser montos libres de retención. La retención afecta el flujo de caja del contratista bajo las opciones A y B. Y esto es algo que hay que recordar cuando cuando se está viendo el nivel de retención, porque si el contratista luego tiene que financiar ese defecto de su flujo de caja, entonces lo va a aplicar en su monto. Es una decisión que se tiene que hacer cuando se está licitando los trabajos. ¿Qué es lo que se tiene que incluir? ¿O cuánto se tiene que incluir para estos? Porque es una decisión comercial que se tiene que tomar. Entonces tienen que tener esto en cuenta que si ustedes quieren instalar una retención y su porcentaje es muy alto, podría tener un efecto en sus costos. Y bueno, esta cláusula está incluida en una forma cambiada en el contrato del ARC. Y bueno, se llama el fondo de garantía. Entonces, lo que hace es que, bueno, el título se ha cambiado de retención a fondo de garantía. Entonces, la cláusula original X16 aborda se elimina por completo de esta cláusula, la X16.1, y se incluye una nueva redacción para la X16.2, lo que permite una retención para crear un fondo de garantía para el contratante. Entonces, esta cláusula normalmente no es normalmente en la opción F. En nuestro contrato del ARC se ha incluido en esta forma cambiada. Y básicamente, esta cláusula también aborda las condiciones de la liberación del fondo de garantía o retención o su reemplazo por una garantía. Realmente esto se ha utilizado, por ejemplo, para el mismo propósito, como la cláusula de retención, para una forma de fomentar al contratista para que termine los trabajos a tiempo y que corrija los defectos en el tiempo, en el periodo asignado. Entonces, funciona muy bien en la misma forma, muy parecido a la misma forma anterior. Entonces, eso también Entonces, esta cláusula también contiene condiciones para el reemplazo del fondo de garantía por una garantía. Luego, el X18 es la limitación de responsabilidad. Entonces, limita la responsabilidad del contratista ante cualquier pérdida o daño que podría ser causado a la propiedad del contratante. Esto también es una versión que también podría limitar la responsabilidad frente al contratante por defectos latentes causados por el diseño. Se puede mantener la flexibilidad con el uso de montos establecidos en la información de contrato para cada límite, lo que puede variar desde ninguno al monto que las partes estén dispuestas a aceptar. Y si
contratante no desea aplicar un límite sobre ciertos asuntos, entonces podría insertar la palabra ilimitado. Entonces, quiere decir que no hay límites en la responsabilidad. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que si uno hace esto, los límites podrían ser tanto de tiempo como de dinero. Bueno, obviamente lo que le está mencionando, los límites incluyen tanto tiempo como dinero. Y la X18 limita la responsabilidad del contratista frente al contratante por pérdidas indirectas o directas, o también limita la responsabilidad del contratista frente al contratante por cualquier pérdida. X18.3 limita la responsabilidad del contratista frente al contratante por defectos debido a su diseño que no estén listados en el certificado de defectos. El X18.4 limita la responsabilidad total del contratista frente al contratante, sobre todo los asuntos que surjan bajo o en relación con este contrato fuera de los asuntos excluidos. Y bueno, el monto debe ser igual o superior a los demás montos límites indicados en otras partes. Y bueno, los asuntos excluidos son montos pagaderos por el contratista según lo establecido en el presente contrato, por ejemplo, pérdida o daño de la propiedad del contratante, daños por demora si se aplica la opción X7. Esta es una cláusula bastante compleja. Y bueno, más allá, la cláusula X18.5 establece que el contratista no es responsable por un asunto a menos que se notifique antes del término de la fecha de responsabilidad. Entonces, este X18, esta limitación de responsabilidad en el contrato ARC, las subcláusulas se modifican según lo indicado a continuación. Entonces, el 18.1 incluye daños directos, así como indirectos y de consecuencia de los que el contratista es responsable frente al contratante, y añade la disposición de que el artículo 1328 del Código Civil es aplicable más allá de las disposiciones de la cláusula. Este es un artículo, una modificación específica para Perú. Entonces está incluyendo este artículo 1328. Pero eso ya se ha incluido de acuerdo a regulaciones peruanas. Entonces, 18.2 también establece las condiciones de los daños por los que el contratante debe responsabilidad al contratista. Si, por ejemplo, el contratante, si hay un daño al contratista, entonces la limitación de responsabilidad, por ejemplo, también aplaza el Código Civil el límite de responsabilidad por los defectos del contratista debido a su diseño. Cualquiera sea responsabilidad dentro del Código Civil. Y el 18.4 y 18.5, si ustedes regresan a la presentación anterior, hola. ¿Que no podemos escucharte? Sobre son los indicadores clave de desempeño. Bueno, esta cláusula no se utiliza con la X12. La X20, bueno, básicamente es que se podrá medir y supervisar el desempeño del contratista contra los indicadores claves de desempeño llamados KPI. Y bueno, la idea es ofrecer un incentivo al contratista para que cumpla con los objetivos del contratante, establecer objetivos medibles y claros. Los objetivos pueden relacionarse al negocio en general o ser específicos al proyecto.
Y estos pueden variar dependiendo del contrato, dependiendo del cliente, dependiendo de las prioridades. Así que uno puede enfocarlo en finalizar antes de tiempo o finalizar dentro dentro del presupuesto o que no tenga ningún defecto, dependiendo si la calidad es lo más importante. Ustedes tienen que establecer cuáles van a ser los KPIs. Entonces, básicamente lo que el contrato puede lograr y lo que es importante para el cliente. Entonces, la intención es alentar y no coaccionar a los contratistas a que cumplan con esto. Entonces, por ejemplo, si uno no logra esto, se le penaliza. Entonces, si ustedes lo hacen, y si lo hacen bien, se les da una bonificación. Este es todo el propósito de esta cláusula. Y el principio detrás de cada KPI es que ambas partes deberán de beneficiarse cuando se cumplan los objetivos. Entonces, no es algo solamente para el contratante, sino también para el contratista. Entonces, la información del contrato podría incluir programas de incentivos que pueden incluirse aquí en la información del contrato. Entonces, si están utilizando, eso se puede utilizar cuando no se utiliza la opción X12. Entonces, se necesita que el contratista reporte su desempeño contra los KPIs ante el gerente del proyecto según la frecuencia establecida en la información del contrato. Y normalmente la forma en cómo se hace esto es en el contrato a través de reportes o informes de regulares de progreso de cómo lo están haciendo en relación a los KPI o simplemente que les digan, tienen que dar la evidencia de lo que se está haciendo. Y lo importante aquí es que dar evidencia que permita al gerente del proyecto y a su equipo poder evaluar los KPIs y si estos se están cumpliendo o no, y si se le va a dar un incentivo al contratista. Entonces, si en la evaluación final prevista no se alcanza el objetivo establecido en el programa de incentivos, el contratista deberá presentar propuestas al director del proyecto para mejorar el rendimiento. Entonces, si el contratista está reportando sobre los KPIs y no han logrado esos niveles del KPI, entonces el gerente de proyecto lo que puede hacer es va a decirles qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus propuestas para mejorar el rendimiento. Entonces no es que uno solamente está modificadores. Uno va a buscar las acciones inmediatas para saber qué va a hacer el contratista para mejorar su rendimiento. Y si ellos logran estos requisitos de los KPIs, entonces se les paga el monto establecido en el programa de incentivos. Entonces no se le paga nada al contratista si no alcanzara el objetivo establecido. Y muchas veces la forma en cómo se haría, por ejemplo, el KPI número uno. Por ejemplo, si ellos llegan a un nivel de 90% de cumplimiento, o por ejemplo un 80% o menos, entonces van a tener una penalidad. Entonces, tiene que haber una figura para que haya un incentivo y también un número para que se aplique una penalidad. Y hay un punto en el medio donde el rendimiento se considera adecuado, pero no para penalizarse ni para recibir una bonificación. Esa es la forma normal en cómo nosotros trabajamos en el Reino Unido. Y así como llegamos a esos niveles de penalidades o bonificaciones. Y bueno, el contratante podría añadir un nuevo KPI y el pago asociado al programa de incentivos, pero no podría eliminar o reducir un pago. Lo que el contratante puede hacer
pero lo que no puede es, como le estaba mencionando, no puede eliminar o reducir un pago una vez que ya está en el contrato. Puede añadir uno. Entonces el ZX20, ese fue la revisión que tenemos en el contrato del ARC. Es conocido como los incentivos en el ARC. Y bueno, la cláusula X referente a los indicadores claves de desempeño ha sido reemplazada con los incentivos relacionados a los indicadores de estos KPIs. La X20.1 describe el cronograma de incentivos, el 20.2 expone las responsabilidades de reporte y previsión del contratista frente a los indicadores de KPIs. Luego, la X20.3 establece la responsabilidad del contratista de proponer medidas correctivas si las metas para el indicador de desempeño no se han alcanzado. Y el 20.4 expone cómo se harán los pagos por incentivos para las metas que se alcanzan o mejoran o cómo el valor del incentivo puede variar. Y luego el 20.5, bueno, y el 20.5 otorga al contratante el derecho de agregar nuevos KPIs, pero no debe eliminar o modificar los criterios para estos KPIs. Entonces, en resumen, tenemos estos cambios en la normativa, el X2, algunos que no han habido cambios, algunos que han habido cambios también, por ejemplo, en la X7, donde están las penalidades, lo que era daños por demora. Bueno, también hemos visto la X13 sobre la carta fianza de cumplimiento, la X14 sobre el pago anticipado al contratista. Y bueno, ¿cómo esto se ha modificado? Y el X16, el fondo de garantía, que lo que era la retención, la X18, la que era la limitación de responsabilidad, y el X20, lo que eran los KPIs o indicadores claves de desempeño. Entonces, ahora las estrategias de ejecución. Esta es una sección corta sobre cómo las estrategias de ejecución podrían afectar la selección de algunas cláusulas. Entre las estrategias de ejecución abordan la forma en que se debe organizar y ejecutar un proyecto. Entonces, las estrategias elegidas tendrán en cuenta las demandas, prioridades de un cliente con respecto a calidad, costo, tiempo, riesgo. Y la elección de la estrategia también puede ser determinada por la experiencia del cliente en proyectos de construcción. Y esto va a depender de los riesgos que quiere evaluar el cliente. Y las principales estrategias de ejecución en el Reino Unido son tradicional, diseño y construcción, contrato de gestión, gerencia de construcción. Cualquier estrategia que ustedes elijan debe estar alineada con la opción ESC. Entonces, acá, con lo que es el contrato de gestión, tenemos acá los diseñadores, los supervisores de calidad, los gerentes de proyectos que deben estar reportando al contratante. Después, acá ven el contratista de gestión, que tiene que lidiar con los subcontratistas. Y luego el diseño y construcción, lo que tenemos acá es el contratista de diseño y construcción. Está aquí en control. Pero aún así, el contratante tiene su gerente de proyecto y también sus supervisores de calidad que van a estar representándolo. El tradicional es, tenemos los diseñadores,
tenemos también acá el empleador o el contratante. Y aquí, por ejemplo, el riesgo por el diseño va a estar aún dentro con el contratante, lo que es la gerencia de construcción. Acá tenemos el contratante. Básicamente, el gerente del proyecto lo va a estar haciendo en representación del contratante, pero en este caso el contratante también va a lidiar con los subcontratistas especializados en vez que a través de una compañía contratista. Y las líneas de autoridad o de mando, esto es parte de la presentación previa. Entonces acá tenemos el contratante que le da la autoridad al gerente del proyecto, que notifica al contratista principal y luego a los subcontratistas proveedores. El gerente de proyecto también se relaciona con los supervisores de calidad. Y obviamente estos supervisores se pueden dar ciertas notificaciones o por decir al contratante. La única notificación y instrucciones para el contratista sobre, por ejemplo, defectos. Obviamente el supervisor puede decir, sus responsabilidades son más limitadas que el gerente de proyecto. Va a trabajar con el gerente de proyecto. Entonces, las estrategias de contratación, entonces, abordan diferentes formas de obtener un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes y hay que considerar, por ejemplo, quién es responsable del diseño. Importante es el inicio temprano en el sitio, la importancia de la certeza de costos para el cliente, qué tan claramente definidos son los requisitos del contratante, la probabilidad de un cambio y cuál es la mejor asignación de riesgos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, uno va a seleccionar una opción de contrato. Entonces, nuevamente, esto es algo que ya hicimos antes en los módulos anteriores sobre las opciones A y B, que son contratos con precio en los que se utiliza más que todo se maneja más que todo por contratistas, se utiliza cuando la magnitud del trabajo puede definirse en gran medida. Lamentablemente, en muchos de los casos, bueno, dije lamentablemente, pero realmente no es lamentablemente, solamente se aplica a diferentes estructuras, pero no tenemos mucha información que está bien definida. Entonces, las opciones A y B son básicamente se han sacado de aquí porque muchos de los proyectos no van a poder hacerse con esto. Las opciones C y D, bueno, son contratos objetivos en los que el contratante y el contratista comparten los riesgos en una proporción convenida. Ellos utilizan, con la magnitud del trabajo no puede definirse completamente, pero el cliente ve un beneficio significativo en la colaboración y se comparten los riesgos financieros y también. Y en nuestro caso, se tiene un esquema compartido. Entonces, por ejemplo, si se logra con menos del presupuesto, el contratista tiene que tener una bonificación. Y las opciones E y F son dos tipos de contratos con costo reembolsable en los que el riesgo financiero es asumido en gran medida por el contratante y se utilizan cuando la magnitud del trabajo no puede definirse completamente, pero se quiere un inicio temprano para cumplir con los diferentes requisitos del programa del contratante. Y en la opción F, los subcontratistas se asignan directamente al contratista y el contratista proporciona servicios de gestión y culminación o asesoramiento en el diseño. Entonces, la opción F es básicamente por la que estamos optando acá, pero una vez que los diseños estén completados, los trabajos
van a estar definidos en gran medida. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que tener un paquete en la opción A para poder utilizar esta parte. Entonces, por eso es que tenemos la opción híbrida entre A y F. Entonces, las estrategias de contratación de NEC seleccionadas para Perú es el A donde el cliente puede definir con precisión sus requerimientos. Entonces, lo tenemos de una forma híbrida con la opción F. Entonces, sí, el cliente puede, como mencionaba, definir con precisión los requerimientos. Y en este caso, no es tanto el cliente que está dando la información, es el contratante a través de la fase de diseño. Y cuando maneje la aceptación de estos diseños, entonces es un contrato de pago escalonado y las actividades están vinculadas al cronograma. Y está adaptado al diseño del contratista, pero puede ser para el diseño del contratante o responsabilidad de diseño dividida. La opción F, el contrato del contratista, se aplica a la fase de construcción, aunque puede ser precontractual. El contratista puede proporcionar algunos de los trabajos como el preliminar y también todos los subcontratistas están directamente con el contratista. Y tenemos una provisión en relación al este híbrido o con la opción F. Como mencionaba, todos los subcontratistas están directamente con el contratista. No tienen un vínculo con el contratante. Y el porcentaje de la tarifa se presenta junto con el total estimado de los precios. El contratista proporciona servicios de gestión y culminación o asesoramiento. En este caso, es completar, por ejemplo, el diseño. Y normalmente es cuando se finaliza el diseño es que se divide el paquete en la opción A y F. Y el contratista puede ser designado sobre una base de diseño y gestión. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con los proyectos de salud. Entonces, eso también sería el caso de soluciones integrales. Entonces, las soluciones A y B pueden ser tradicional o de D y B. Opciones C y D pueden ser la tradicional o el D y B. Entonces, como pueden ver, estas dos estrategias de ejecución o estrategias de contrato, todas tienen, dependiendo de lo que el cliente quiera, tienen una opción dentro de lo que son los NEC. Y adicionalmente, si el cliente quiere asumir un menor riesgo, entonces mejor son las opciones A o B. Si el cliente quiere compartir el riesgo, estas serían las opciones C o D, o está dispuesto a asumir un mayor riesgo, entonces son las opciones E o F. Y si el cliente quiere una mayor certeza en cuanto a los costos, son opciones A, B, C o D. Y si el cliente quiere un inicio rápido, tiene que ser la opción E o F. Este es un gráfico, nuevamente un diagrama que muestra, que se ha mostrado antes y muestra dónde están los riesgos financieros de las opciones principales. Y acá están los riesgos explicados. Esas son algunas de las cosas que uno tiene que tener en cuenta si uno va a elegir alguna de esas opciones. En la opción A, por ejemplo, los contratistas que no conocen esta opción pueden tener dificultades para desarrollar un programa de actividades con precios coherentes. Ustedes ya saben, por ejemplo, el precio. Y en la opción F, a veces se llama el contrato principal. Es adecuado para un inicio rápido en el sitio. Ambos ofrecen la menor certeza de costos. Uno tiene que ver cuáles son los costos a tomar y los costos finales y a veces no están fijados.
Y a veces puede tomar un poco tiempo definir costos y pactar el valor de los eventos compensables puede ser un poco más sencillo porque los valores son un objetivo. En problemas generales, bueno, el NEC no reconoce el uso de sumas provisionales determinadas o no determinadas. Solamente reconoce los costos fijos. Tampoco reconoce el uso de sumas provisionales determinadas o no determinadas, definidas en el RICS. Así que entonces es importante no pagar por un trabajo defectuoso o cualquier trabajo hasta que estos hayan sido rectificados. Y en la opción F, bueno, es un contrato más que todo de gestión y donde el tiempo lo permite y se puede desarrollar el diseño. Esta es la opción A. Estas son las cláusulas que vimos ayer. Esa es una presentación que muestra cuando esto es consciente del tiempo, pero voy a pasar ya a esta parte. Mayor información. Entonces, ustedes pueden encontrar en el portal del ARC y ahí también se encuentra la guía del contrato NEC. Y ustedes pueden preguntar también a cualquier persona